Ya estamos. Entonces, decía, ya habíamos comentado que tenemos tres formas de resumir la información, ¿cierto? Las tablas de frecuencia, los gráficos y las medidas numéricas de resumen, que es donde se encuentra el resumen numérico. Entonces, ustedes iban a revisar el material de las tablas de frecuencia, ¿cierto? Las definiciones, los tipos de tablas según el tipo de variable, cuándo era conveniente o no que llevaran las frecuencias acumuladas, ¿cierto? El caso de las variables discretas y de las variables continuas, la definición de los límites, el recorrido y todo aquello para poder construir los intervalos en el caso de las variables continuas. Entonces, vamos a desarrollar nuestro ejemplo número 2, donde se supone que ya todo el mundo ha leído y ha visto el gráfico. Bien, entonces la primera cosa que tenemos que hacer para desarrollar el ejemplo es reconocer el tipo de variable con la que estamos trabajando. Entonces, por favor, ¿cuál es la variable que estamos trabajando? ¿Cuál sería la variable? El número de reclamo. Perdón, de licencia. El número de licencias médicas. Ok, ¿cierto? Dice, se tiene la siguiente información referida al número de licencias médicas presentadas en una empresa por día durante un mes, ¿cierto? Entonces, claramente sería el número de licencias médicas por día, ¿cierto? ¿Qué tipo de variable es esta? El número de licencias médicas por día. ¿Es una variable cualitativa, cuantitativa? Si es cuantitativa es discreta, es continua, si es cualitativa es nominal, es ordinal. Esto es lo primero que necesitamos aclarar para que podamos ver qué tipo de tabla vamos a hacer, ¿verdad? Efectivamente, Alan, Felipe, es una variable cuantitativa, ¿cierto? Porque el resultado de la observación es un número y ese número tiene sentido numérico, ¿cierto? Esto es una licencia médica, 3 licencias médicas, 5 licencias médicas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, de lo cuantitativo estamos de acuerdo. Discreta es porque la variable en su naturaleza no tiene sentido un número decimal. Es decir, yo no puedo tener 1,5 licencias médicas, o tengo una o tengo dos. Bueno, puedo tener 1,5. Por eso entonces, además de cuantitativa, ella es específicamente una variable discreta. Por lo tanto, la forma que vamos a tratar las tablas de frecuencia para las variables discretas es como sigue. Ya teníamos ejemplos, ¿verdad? Como los he mostrado antes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desarrollar y construir la tabla. Entonces esta tabla registra en la primera columna, ¿cierto? El valor que toma la variable. Entonces la primera cosa que vamos a hacer es definir los valores que toma la variable, ¿cierto? ¿Qué valores toma nuestra variable? Como para que podamos definir claramente la variable X. Vimos ya claramente, ¿no? Puede tomar el valor 1, 3, 5, 0, 1, 0, 2, etcétera, ¿no? Entonces, los valores que toma siempre se registran de menor a mayor, 0, 1, 2, 3, 4, y me faltó una que sería el 5.
¿De acuerdo? Entonces allí tenemos los valores que toma la variable. Bien, lo siguiente que registra la tabla de frecuencias, como ustedes habrán visto y revisado el material, entonces a continuación deberíamos registrar la frecuencia absoluta. Entonces, por favor, irme diciendo la frecuencia absoluta de la categoría 1, por ejemplo. Once, ok. Ángela. Vamos, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta será el número de veces, por definición, ¿cierto? Que se repetía el valor que la variable. Por lo tanto, será cuestión de contar cuántos ceros, ¿no? Entonces, tenemos 8 ceros. Bien. ¿El número 1 qué frecuencia tiene? Esos eran los 11, ¿verdad, Ángela? Brian. Eso es. Rocío. 2. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta de la tercera categoría? 5. ¿De la cuarta categoría? 2. ¿De la quinta categoría? 2 también. Y de la sexta categoría tenemos 3. No, 1. ¿Sí? Claramente nosotros si sumamos todo, ¿cuál dices tú que son 4, Rocío? Los del 4 son 3. Los del 4 son 3. Ok, gracias. La suma total se supone que nos tiene que dar los 30 días, ¿verdad? Porque lo que estamos registrando es en el mes, en esos 30 días, ¿cuánto? Entonces se supone que si nosotros sumamos, ¿cierto? Deberíamos tener 30, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos nuestra frecuencia relativa. Entonces, darme por favor la frecuencia relativa de la primera categoría. La quinta categoría 5 tiene aquí frecuencia 1. Ok. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya, frecuencia relativa. Primera categoría. Rápidamente. 0,26. Vamos a usar 3 decimales, ¿de acuerdo? O sea, sería 0,267, porque es 26,666, ¿cierto? Con muchos decimales, 6. Entonces lo vamos a aproximar al tercero. Frecuencia relativa de la segunda categoría. Perfecto, 0,367. Tercera categoría. 167, muy bien. Cuarta categoría. 0,067, ¿cierto? Quinta categoría. Ese es fácil, 0,1. Y la última categoría, ese también es fácil, 0,033. ¿Sí? Perfecto. Y la suma claramente debería darnos 1.
que nadie se complique si da 1,001 o si da 0,998. Son decimales y ya está, pero sabemos que aproximadamente será 1. Y que lo importante aquí es que tengamos claro que en la interpretación estas cantidades son los porcentajes, ¿cierto? Que es la forma relativa de la frecuencia absoluta. Bien, vamos a las frecuencias acumuladas. Un segundo, algo pasó allá, aquí estamos. Ya, vamos a las frecuencias acumuladas entonces. Andan duendes aquí. Entonces, tenemos frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Entonces, según la definición que ya se dio, ¿cierto? Las frecuencias acumuladas no son más que las frecuencias absolutas y relativas acumuladas a través de cada categoría. Por lo tanto, la primera frecuencia acumulada absoluta sería el registro nada más que de la primera, y el segundo ya va acumulando, contiene además del primero el segundo, ¿no? Que nos dará 19, más la tercera categoría que será 24. Damaris, ¿qué tal? Buenas tardes. Más la cuarta categoría que serían 26, la quinta categoría que serían 29 y finalmente la última que los agrupa a todos que sería 30. Obviamente esta última categoría que acumula a todos tendrá que ser igual al total porque si no habríamos cometido algún error. Vamos con las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, la primera categoría contiene solo a la primera y la segunda ya va acumulando más 0,367. Eso nos da 0,634. Ahora el acumulado hasta la tercera categoría agregaría el 0,167, ¿cierto? Lo que nos da 0,801. Agregamos ahora la siguiente categoría, que sería más 0,067, lo que nos da 0,868. La quinta categoría agregaría 0,1, es decir, 0,968. Y finalmente la última categoría, que sumaría los 0,033, lo que nos va a dar un valor aproximadamente 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a interpretar ahora. La gracia que tienen las tablas de frecuencia es que de ellas podemos extraer información rápidamente, ¿cierto? Por eso tenemos que aprender a leerla. Bien, veamos lo que significa 11, que equivale al 36,7%. Entonces, a ver, Ronald, ¿podrías interpretar lo que significa 11, por favor? ¿No? Tamara, ¿podrías interpretar lo que significa 11, que equivale al 36,7%? Las licencias presentadas el día 1. A ver, 11, ¿qué son? ¿Son licencias?
O sea, tú me estás diciendo que 11 son 11 licencias, Tamara. Carla, los números que sacamos, se supone que había que traer leído todas las definiciones que estaban dadas en el material, ahí están todas, lo que significan, cómo se calculan, por eso llegamos y calculamos, porque todo esto ya está definido, ¿de acuerdo? Pero a modo de resumen, las frecuencias absolutas son el número de veces que se repite cada valor, ¿cierto? Aquí tenemos la muestra. La frecuencia relativa son la expresión porcentual de la frecuencia absoluta, es decir, cada valor dividido por el total, y las frecuencias acumuladas son los valores acumulados a través de cada categoría. ¿Sí? Es decir, la segunda categoría acumula la primera y la segunda, por eso es 19. La tercera acumula la primera, la segunda y la tercera, por eso es 24, ¿no? Y lo mismo ocurre con las frecuencias relativas. ¿Sí? ¿Ahora sí lo tienes claro, Carla? Ahora sí lo ves, ¿no? Perfecto. Ya. Rocío. Estábamos con Tamara. Tamara, es importante esto. Recuerda que la variable es el número de licencias médicas. Y aquí donde pone X u Y es donde están los valores que toma la variable. Es decir, el número de licencias médicas que podemos encontrar van de 0 a 5 y lo que estamos registrando es el número de licencias que hay por día. Por lo tanto, aquí lo que buscamos es el número de veces que se ha repetido el 1, es decir, cuántos días de los 30 hay una o se ha presentado una licencia, ¿no? Entonces, Rocío dice que hubieron 11 personas que tuvieron una licencia durante 30 días. Es que los 11 no son personas tampoco. Vuelvo atrás, los 11 son 11 días de los 30, que es lo que tenemos aquí. La información de 30 días. Entonces, el primer día se entregó una licencia, el segundo día se entregaron 3 licencias. ¿Se fijan? Alan, se pone que 11 veces pidieron licencias y es que las 11 veces es lo que tenemos que aclarar, Alan, respecto de qué son las 11, ¿cierto? Y lo que queda claro es que las 11 no son, los 11 no son licencias, ¿vale? Entonces, volvamos un poco atrás. 11, no, es al revés. Los 11 son días y el 1 son las licencias. Eso es, César. Entonces, vuelvo atrás, porque es importante que ustedes tengan claro la variable, y la variable siempre se registra aquí. Y lo que aquí tenemos son las frecuencias con que se repiten estos valores que toma la variable. Entonces, claramente sí, Macarena, 11 días de los 30 que trajo el mes, 11 de 30 días, que equivalen al 36,7%, se han presentado una licencia. ¿Sí? Entonces, estos 11 son días del mes en los que se ha presentado esta categoría de la variable, que en el fondo es una licencia médica. ¿De acuerdo? Veamos otra. 2, que equivale al 6,7%. Sería, Tamara, ahora sí. ¿Sí? O sea, sería 2 de los 30 días, que equivalen al 6,7%, ¿sí? Se han presentado 3 licencias, ¿sí?
es importante, si la pregunta fuera, ¿qué significa 2? La respuesta no es, o la respuesta de la interpretación no sería 3 licencias, Paulina? Habría que completar el contexto. Siempre es importante porque de lo contrario no estamos informando de manera completa todo, ¿no? No estaríamos dando toda la información. Entonces, 2 de los 30 días, que equivalen al 6,7% de ellos, se han presentado 3 licencias médicas. ¿De acuerdo? Lucas, hagamos una precisión. Tú cuando respondes así, lo que estás diciéndome es lo que es, no cómo se interpreta. Tú me estás diciendo lo que es el 2. Claro, 2 es la cantidad de días que se han presentado 3 licencias médicas, pero tú no estás interpretando el 2. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que queramos interpretar un valor, debemos ser precisos respecto de lo que ese valor informa, de lo que ese valor significa. ¿De acuerdo? Por eso en esta parte inicialmente vamos muy despacio porque no es fácil identificar cada cosa. ¿De acuerdo? Bien, repito entonces, solo para precisar, 2 de los 30 días analizados, que equivalen al 6,7%, se han presentado 3 licencias. ¿De acuerdo? Bien, vamos a los acumulados. 24, que equivale al 80,1%. Damaris. Damaris, ¿podrías decirme lo que significa el 24, que equivale al 80,1%? ¿No? Diego, ¿estás por ahí? Diego, tampoco. Jordan. Diego, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué significa el 24 que equivale al 80,1? Vale, ¿alguien se atreve? Que, a ver, de todas las licencias presentadas, el 80% Ahí está. va de 0 a 2 licencias. Bueno, El 24 es la cantidad de días que se pidieron entre 0 y 2 licencias diarias. Ok. Ya, yo estoy de acuerdo contigo con que el 24 es eso. Ahora vamos a interpretarlo. Siempre la interpretación te obliga a poner contexto en el valor o en el dato que tú estás dando, ¿cierto? Entonces, si tú me dices que 24 es la cantidad de días que se pidieron entre 0 y 2 licencias, ahora dime lo que significa, ¿cierto? Sería que 24 días de los 30 que están analizando, ¿cierto? Que equivalen al 80,1%, efectivamente se han presentado entre 0 y 2 licencias. O podríamos decir, como mucho se han presentado 2 licencias, como máximo se han presentado 2 licencias, o que se han presentado 2 licencias o menos, ¿no? Cualquiera de las alternativas. ¿De acuerdo? Gracias, Diego. Bueno,
Con cada una de estas interpretaciones individuales que vamos haciendo, a nosotros nos debería quedar claro qué cosa. Por un lado, que las primeras categorías se fijan que son las que tienen las mayores frecuencias. Dicho de otra manera, el 80,1% de los días analizados se han presentado como muchas licencias. Por lo tanto, el 19,9% del tiempo restante se han presentado entre 3 y 5. Es decir, la mayoría del tiempo lo que ha ocurrido es que se han presentado pocas licencias médicas. Entonces, si tuviéramos que dar una mirada macro, así como genérica, diríamos que en esta empresa, en general, en este mes, se han presentado muy pocas licencias médicas y son muy poquitos los días que se han presentado muchas licencias médicas. ¿De acuerdo? Entonces, esa información es la que uno debe empezar a sacar de las tablas de frecuencia. ¿De acuerdo? Aquello que no se dice, aquello que no es evidente, ¿cierto? Es de aquello que podemos interpretar dado los valores que se han conseguido ahí. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien tiene alguna duda de este ejercicio o ejemplo número 2? Que nos vamos a ir al número 3 rápidamente. Sí, Paulina, cuéntame. Estas son las frecuencias acumuladas. Significa que 24 días de los 30 analizados, que equivale al 80,1%, se han presentado 2 licencias médicas o menos. O podrías decir entre 0 y 2 licencias médicas. O como mucho 2 licencias médicas. ¿Sí? Es decir, este 80,1% de los días del mes se han presentado entre 0 y 2 licencias y por lo tanto un 19,9% ha presentado más, es decir, entre 3 y 5 licencias médicas. Por eso podríamos decir que se observa claramente que durante el mes son pocos los días en los que se presentan muchas licencias médicas y en cambio son muchos los días en los que se presentan pocas licencias médicas, ¿no? Eso nos da un indicio del comportamiento que tiene la variable, ¿cierto? Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Nada? Nos vamos entonces al ejemplo 3. Hoy. Ahí estamos. El ejemplo 3 decía, se registra el tiempo en segundos que tarda un equipo de 20 teleoperadores en completar la venta, una venta cualquiera. Entonces nos daban aquí el resultado del tiempo de cada uno de los 20 teleoperadores y nos piden resumir la información en 5 clases o intervalos, determinar la marca de clase de cada uno de ellos y calcular las frecuencias como en el caso anterior. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir la variable. ¿Qué variable es la que se está estudiando aquí? El tiempo. ¿Sí? ¿El tiempo de qué? El tiempo que hay fuera, el tiempo en la playa, el tiempo de qué. Debemos ser precisos. Yo estoy de acuerdo que es el tiempo en segundos, pero el tiempo de qué. Ahí está, ¿no? El tiempo que tarda en completar una venta, ¿no? Perfecto. ¿Qué tipo de variable es esta variable, el
tiempo que tarda un equipo o un teleoperador en completar la venta en segundos, ¿qué tipo de variable es? ¿Es una variable cualitativa, es cuantitativa, es nominal, ordinal, discreta, continua? Eso ya lo vimos la semana pasada, con lo cual ya debe estar bastante claro. Cuantitativa discreta. Juan José, Paulina, Felipe, cuantitativa continua. Sí, Paulina, es continua, ¿cierto? A ver, lo más importante de reconocer aquí es que las variables no es como me las entregan, no es como las registro, sino que en su naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice la variable tiempo en segundos? Que tiene sentido si yo este tiempo lo tengo fraccionado. Podría tener 54,8, 76,5. ¿Por qué? Porque el segundo lo puedo fraccionar a milésimas de segundo. ¿Se fijan? Ahora, que no me den las milésimas, ese es otro cuento, pero yo lo podría fraccionar y tiene sentido. Entonces, ¿por qué lo tenemos que mirar de esa manera? Porque eso le da la naturaleza continua, es decir, el intervalo en el que se mueve es infinito. Es decir, entre 63 y 62 segundos yo podría tener infinitos posibles valores. 63,1, 63,2, 63,3, 63,35, 63,38, 63,3589, ¿se fijan? Es decir, la continuidad de la variable tiene que ver con la capacidad que tiene el dato de poder fraccionarse. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el tiempo claramente es posible fraccionarlo. Por eso consideramos una variable continua. La otra cosa que también es importante de rescatar es lo que les decía, el rango de variación siempre puede ser infinito entre un valor y otro, a diferencia del caso discreto, ¿cierto? En el caso discreto anterior, ¿qué es lo que ocurría? Los valores de la variable, ¿cierto? Eran una cantidad muy pequeña, es decir, el rango de variación de la variable siempre es un rango corto en el caso discreto. Por eso podemos hacer el listado y luego completar su frecuencia, a diferencia del caso continuo en el que, como podrían ser todos distintos, no podemos hacer exactamente el mismo registro. ¿De acuerdo? Entonces, para poder completar la tabla de frecuencias en el caso de las variables continuas, vamos a agregar aquí cuantitativa continua. Entonces, para poder construir la tabla, lo primero que necesitamos es identificar algunos conceptos, ¿cierto? Se supone que esto ya lo han leído, por eso lo podemos calcular. Y es el recorrido o rango, ¿cierto? El recorrido o rango, ¿qué era? El recorrido rango, creo que ahí estamos. El recorrido o rango era la diferencia que había entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿cierto? O rango vamos a poner. Depende de la literatura, algunos se le llaman recorrido y otros le llaman rango. Por eso vemos ambas acepciones. Entonces, el recorrido rango, dijimos, era la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿cierto? Entonces, si ejecutamos esto, el valor máximo claramente está en 81, el valor mínimo está en 51, por lo tanto, el rango de variación de la variable es 30, ¿cierto? Es decir, hay 30 segundos de rango, margen de variación de estos teleoperadores en cerrar una venta, ¿sí?
Segundo concepto que necesitamos para poder construir la tabla de frecuencias, así, sería el número de intervalos. Entonces, el número de intervalos corresponde, en este caso me lo han pedido directamente en 5, ¿sí? Aun cuando podríamos, si no lo tuviéramos, calcularlo a través de la regla de Sturges, ¿sí? Pueden buscarlo en la red. Más o menos plantea que uno puede determinar el número de intervalos a construir dada una muestra 1,33 por el logaritmo de n. N es el tamaño de la muestra, ¿cierto? Y todo esto más 1. Entonces, si uno calculara esto, sería 1,33 por el logaritmo de 20, porque 20 son los datos. Si tienen la calculadora a mano, que deberían, ¿cierto? Y calculan el logaritmo de 20 multiplicado por 1,33 más 1, nos va a dar 2,73. Es decir, técnicamente deberíamos hacer 3 intervalos, ¿cierto? Entonces, pero a nosotros no nos interesa hacer 3, nos interesa hacer los que nos piden, que son 5. ¿De acuerdo? Bien. Con el recorrido más el número de intervalos, entonces podemos calcular lo que llamábamos la amplitud, ¿cierto? Que dijimos que era C sub I. Esa era la nomenclatura que íbamos a usar. Entonces, la amplitud de los intervalos se calcula como el rango de variación dividido en el número de intervalos, ¿sí? Por lo tanto, cada intervalo tendrá una amplitud de 6 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya podemos construir nuestra tabla de frecuencias. Recuerden entonces que por definición, que eso ya estaba también definido en el material, tenemos que el límite inferior le vamos a llamar LI-1 y al límite superior L sub I. ¿Cierto? No se olviden, estos son subíndices. Entonces, L sub I menos 1 indica que es el límite inferior del intervalo y L sub I el límite superior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer intervalo será desde el mínimo valor, que era 51, más la amplitud de 6, que sería 57. ¿Sí? Segundo intervalo. Empieza donde terminó el anterior, es decir, 57 más 6, 63. Siguiente intervalo empezaría en 63 más 6, 69. Siguiente, 69 más 6 serían 75. Y finalmente el último intervalo iría de 75 más 6 hasta 81. Entonces, claramente se fijan, hemos cubierto desde el mínimo al máximo, ¿cierto? Con nuestros 6 intervalos. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente corresponde la marca de clase. ¿De acuerdo? Tengo que hacerlo manual. La marca de clase era el punto medio de cada intervalo, ¿cierto? Esa fue la definición que dimos. Ahí sí. Entonces, esta marca de clase, que la vamos a llamar X sub I, corresponde, un segundito, ahora analizamos lo de los intervalos. Corresponde al punto medio de cada intervalo, ¿cierto? Es decir, 51 más 57 dividido entre 2, esa fue la definición, ¿cierto?, que dimos, serían 54. ¿Se fijan?
57 más 63 entre 2, 60. Entonces también uno debería darse cuenta que la amplitud que tienen los intervalos, que es de tamaño 6, es la misma amplitud que se observa en las marcas de clase. Entonces me va a bastar con sumar 6 y no tener que estar haciendo las operaciones, ¿cierto? De sumar, dividir, etcétera, ¿no? 72 y más 6, 78. En el caso de los límites, que es lo que me pregunta Juan José, para todos los efectos hay una regla no escrita, ¿cierto?, que dice que los intervalos, excepto el último, son todos abiertos. ¿Qué significa esto? Significa que llega hasta 56,9999 el primer intervalo, pero no toca al 57. Por eso la continuidad de la variable, ¿de acuerdo? Entonces el 57 entraría directamente aquí. Un segundo, estoy tratando de poner... No me deja poner los intervalos cuadrados, pero ustedes ya saben, el intervalo cerrado coincidiría con todos los límites inferiores y además el límite superior, el último, digamos, ¿no? De manera que no quede ninguno fuera, porque si este fuera abierto también, el individuo 81 quedaría fuera, ¿sí? Entonces son todos abiertos excepto el último, que es cerrado, igual que todos los inferiores, ¿de acuerdo? Bien, el resto de la tabla de frecuencias funciona exactamente igual que en el caso discreto, ¿de acuerdo? Entonces, la tarea para el próximo día de mañana será completar la tabla, ¿de acuerdo? Para que podamos interpretarlo. Las marcas de clase podrían dar decimales también. ¿Sí? Lo que ocurre es que la gracia que tiene la marca de clase es que después va a ser el representante del intervalo que nos va a ayudar, por ejemplo, a calcular el promedio, la varianza y otros indicadores, porque no vamos a poder usar el intervalo completo. Entonces, esa marca de clase luego se transforma en el representante. Ahora, si estos fueran valores realmente expresados de manera continua, claramente la marca de clase nos va a dar decimal, pero no tiene ningún problema. Uno procura usar siempre 3 decimales bien aproximados, ¿no? Sí, pero no es relevante. Si te da aquí, no sé, 2 decimales 53,25 y acá te da 60,1, por ejemplo, ¿no? Aun cuando normalmente los decimales son muy parecidos, y te explico por qué. Porque la amplitud del intervalo se repite entre las distintas marcas de clase. Entonces no van a dar valores tan distintos, sino que lo que van a dar son valores muy con decimales similares porque las amplitudes se mantienen. ¿Mm? ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Ángela, cuéntame, ¿qué pasa con la frecuencia relativa? Profesora, es que había dicho que el resultado podía ser mayor. Aquí donde estábamos. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa? ¿Me escucha?
Mientras tanto, Ángela escribe su duda, porque me imagino que en eso está. Ah, pero esta tiene el resultado. Un segundo. Oh. Dijo que el resultado podía ser mayor que 1, que no sea exacto, puede ser menor también. Me refería a las aproximaciones, Ángela. Me refería a que, por ejemplo, si tú sumas aquí todos los valores, dado que hemos usado aproximaciones y aquí hay un 3,3 periódico que no hemos considerado, muy probablemente 267 más 0, perdón, estamos en 0,968 más 0,033. Entonces, te fijas, aquí nos da 1,001, ¿cierto? Si hacemos el registro real de lo que nos da. Entonces, a eso me refería, a que podemos estar en 3, 4 puntos por encima, 3, 4 puntos por debajo, me refiero al tercero o al cuarto decimal, pero no es relevante. Nosotros sabemos que si esto es un porcentaje, la suma tiene que darnos el 100% y por lo tanto la suma es 1. ¿De acuerdo? En ese sentido era que podía ser mayor que 1 o menor que 1, pero por las aproximaciones. Fíjate que si aquí alguien puso 66 en vez de aproximar, nos habría dado 1, pero si pusieron aquí 366 en vez de 7, nos habría dado 0,999. ¿Te fijas? A eso me refiero. Por eso es importante ponernos de acuerdo en que vamos a trabajar con 3 decimales bien aproximado el último decimal, como para que nadie se complique y todos tengan, cuando corresponda, los resultados parecidos o similares, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Perfecto, entonces vamos recapitulando las tareas que deben hacer para mañana, bueno, la tarea en realidad, para mañana. Tenemos esta, completar la tabla, que es muy fácil. Aquí tendrán que calcular frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Ya mañana revisamos e interpretamos. Y la otra cosa es que ya es disponible la hoja de ejercicios que es esta, ¿cierto? Que son ejercicios de dos ejercicios muy puntuales para precisar conceptos. Entonces, la idea es que traigan la tabla hecha, ¿de acuerdo? No la muestro porque esta es justamente la solución. Un segundo, y ahora mismo se las muestro. Entonces la idea es que terminen el ejercicio, el ejemplo 3, y completen la tabla del ejercicio 1. ¿De acuerdo? Y así ya. Ahora ya lo podemos quitar. Un segundo que está viendo. Debería haber quitado